Bendiciones a todos mis amados hermanos, sean bienvenidos una vez más a este programa de Bellas Palabras. Es una bendición y un gozo poder compartir con ustedes y ver realmente que la audiencia, pues gracias a Dios, ha ido creciendo, pero mayormente, amadas hermanas, es compartir con ustedes la palabra del Señor, llevar la palabra hacia sus hogares, y estamos agradecidas porque ustedes nos abren las puertas de sus hogares, de sus trabajos, o el tiempo de refa que tienen por el momento, o no sé. Pero ahí donde ustedes se encuentren, pues sean bendecidas a mis amadas hermanas. Pero como ven, no me encuentro sola, sino que se encuentra conmigo mi hermana Ivonne Rivera. Hermana, muy buenas bendiciones. ¿Qué tal está, hermana Madeline? Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en Bellas Palabras. Amén. Y tenerles el día de hoy un tema bastante interesante, que no solamente va a incluirnos a las hermanas, sino quizás a algunos miembros más de nuestra familia. Amén, hermana, como usted bien dice, realmente eso es un tema muy importante que analizando y viendo la importancia que hoy en día se requiere. Más bien no es si uno quiere o no quiere al Señor en nuestra vida, sino que es una necesidad. Amén. Es una necesidad que el Señor se mantenga con nosotros día, tarde y noche, que no se despegue por nada de nuestro lado. Pero, amados hermanos, esto lo estaremos viendo conforme el desarrollo del tema. Pero antes de comenzar, pues me gustaría que oráramos para que el Señor nos respalde y que también pueda hablarles a cada uno de ustedes en esta hora. Amén. Amén. Señor, te agradecemos, Padre, porque nos permites compartir tu palabra una vez más. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas el que respalde nuestras vidas, respalde nuestras bocas, Señor. Hoy ven a poner de tu espíritu en nosotras, Señor, que sea tu espíritu hablando a cada corazón el día de hoy. Padre, enséñanos, Padre, qué debemos de decir. Ayúdanos tú, Señor. Te pedimos que todo lo que hablemos sea de bendición y edificación para la vida de tu pueblo, Señor amado. Desde ya, Señor, prepara sus corazones, prepara esas tierras, Señor, tanto de mis hermanas como de sus esposos, Señor, o sus hijos, sus hermanos, sus padres. Prepara a todos aquellos que están alrededor de ellas, Señor, para que donde tus hijas se encuentren también puedan dar esa bendición, y la bendición, Padre, también alcance a su familia, Padre amado. Te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, mis amadas hermanas, pues como bien les decía, yo no tengo el tema, sino que el tema pues lo trae mi hermana, entonces le damos el tiempo. Muchas gracias, hermana. El día de hoy el tema que vamos a abordar es Dios en la familia. A través de la Biblia nosotros podemos ver muchas familias. Incluso Dios ha estado en todas las familias. Si hacemos una recopilación desde Génesis hasta los últimos libros de la Biblia, siempre ha estado Dios presente en las familias. Pero vamos a empezar primero por la definición de qué es una familia. Los sinónimos de familia que nosotros tenemos son los siguientes: parentela, familiares, descendientes, clan, prole, estirpe, casta, cepa, grupo, tronco, conjunto y linaje. Aquí, como ustedes pueden observar, hay varios sinónimos y algunos son utilizados aquí en nuestra tierra, en nuestra amada Guatemala, pero hay algunos que son también utilizados en otras partes del mundo. Quizás en donde usted nos escucha no le digan familia, sino le digan prole, o le digan nuestra casta, o le digan el conjunto de los que habitamos en una casa. Entonces, a todo eso nos referimos cuando hablamos de familia. Fíjese, hermana, eso es algo interesante y uno se lo desconoce. Sí, hermana, y es cierto, porque a veces cómo poder llegar a entender la cultura, porque eso es parte de la cultura de diferentes países, e incluso cómo poder al momento, yo me he puesto a pensar, yo le decía al Señor una ocasión: Señor, ¿cómo yo voy a saber el día que me envíes tal vez a X país, y cómo voy a saber yo cómo hablarles sin que ellos puedan sentirse ofendidos, de la forma que ellos puedan comprender el mensaje? Entonces, en mi pensamiento, pues yo le decía esto al Señor, pero también el Señor me llamaba a aprender a tener una cultura, no solo por nuestro país, sino que también en las distintas áreas del mundo, porque uno no sabe qué es el propósito del Señor en nosotros en un futuro o el día de mañana, pues.
Pero ¿cómo es esto que los sinónimos de familia son diversos, pero son muy importantes, que a cada sinónimo podemos prestarle mucha atención? Porque uno, cuando venga tal vez un extranjero que nos toque hospedar acá aquí en Guatemala o en sus hogares, ¿cómo es de que uno va a poder saber cómo poder llegar a él sin ser ofendido? Así es, correcto, lo que usted dice es algo bastante importante, porque uno muchas veces puede decir, ay, es que mi familia, pero hay personas que no saben qué es una familia. Entonces aquí, por eso es que nosotros el día de hoy presentamos los sinónimos de la palabra familia. Amén. Y vamos a empezar por Génesis. Vamos a hacer un pequeño recorrido a través de algunos pasajes de la Biblia y no nos vamos a enfocar quizás como lo han hecho anteriormente, sino el día de hoy vamos a ver qué pasó con algunas personas que que son pues parte de nuestra Biblia. En Génesis 12, en el versículo 2 y 3, en la versión Reina Valera 60, aparece un título. Y de eso le quería comentar el día de hoy, hermana. El día de hoy vamos a encontrar las lecturas con ciertos títulos, los títulos que aparecen en nuestras Biblias. Esos títulos es como el inicio de qué se va a tratar el versículo o los versículos que se van a leer. Aquí dice, Dios llama a Abraham, pero aquí si usted se da cuenta, Abraham no tiene H todavía. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está empezando ahí en Génesis, Dios le habla a Abraham, le llama y le dice desde ya, le da una promesa. Le da una promesa en donde dice de que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué opina usted, hermana? Fíjese, hermana, que analizando este punto, y es algo muy importante, como se me decía, si nos damos cuenta aquí todavía es Abraham, no Abraham. No el otro. No es Abraham con H. Exacto, Así no es Abraham. Abraham. Pero me llama la atención porque viene el Señor y lo escoge a él y le dice, Amén. haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré su nombre y todo lo demás. Pero vemos que viene el Señor y dice, bueno, yo voy a hacer de ti una nación grande. Entonces yo me pongo a pensar, porque del papá de Abraham no se habla lo más mínimo, pues, pero no le dice a tu papá también le haré una nación grande y no, le hablan a él. Y recordemos que Abraham es enaltecido, es orgulloso. Entonces yo me pongo a pensar, a veces somos, bueno, sin él, a veces somos así con el Señor, que a veces tenemos esto en nuestro corazón de que, bueno, tal vez soy un poquito orgulloso, un poco orgullosa y soy tal vez muy prepotente o muy prepotente, pero cositas así uno tiene en nosotros, pues. Pero cómo es que viene el Señor y dice, bueno, mira, prácticamente lo que dice, bueno, a mí no me importa cómo tú eres, yo te voy a tomar hoy y yo tengo una promesa para ti, porque aquí prácticamente esa fue una promesa que le da el Señor a Abraham. Entonces me gusta porque dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serás benditas en todas las familias de la tierra. Pero dice, bueno, si a ti te van a bendecir, yo voy a bendecir a aquellos que te bendijen. Amén. Y acá vemos no solo cómo el Señor obra en Abraham, sino que también la paternidad que le extiende. Porque, por ejemplo, cuando a sus hijos, supónganse que tal vez le hacen algo en el colegio o en la escuela, es un amiguito fulanito, ¿va? Tal vez le pega, ¿va? Y uno ya empieza como que ese niño me cae mal porque le pegó a mi hijo, ¿va? Correcto. O tal vez el niño pues le regaló tal vez un estuche lleno de crayones a nuestro hijo, entonces uno dice, ay, ese niño que Dios lo bendiga porque le regaló tal cosa a mi hijo, ¿va? Entonces uno siente, a veces como madre, como padre, uno siente esa bendición que le dan a sus hijos y uno lo siente como padres, pero yo me pongo a pensar que el Señor toma a Abraham y le dice, bueno, tú vas a ser mi hijo y esa es mi promesa para ti y ahora yo voy a hacer de ti una nación en la cual prácticamente tú mismo te vas a quedar asombrado, pues. Correcto, incluso aquí pues recordémonos el proceso que pasó a Abraham. Abraham ya era una persona grande y él quizás se le olvidó la promesa que el Señor le hizo. Y él decía que él no tenía descendencia, que él
cuando muriera, ¿a quién le iba a dejar todo lo que tenía? A uno de sus siervos. Y eso, en algún momento todos hemos sido pues tocados. Quizás alguien que nos escuche esté pasando por esa situación. Pero tenemos que tener fe en el Señor. El Señor conoce y sabe que los planes que Él tiene para nosotros son de bienestar y no de calamidad. Muchas veces nosotros nos empeñamos en algo y queremos esto, pero el Señor sabe por qué no nos lo ha dado aún o por qué no nos lo va a dar. Porque hay situaciones que el Señor las da, hay situaciones que el Señor no las da, pero no las da porque Él sabe por qué no nos la da. Y los planes que Él tiene, la promesa nosotros tenemos que saber, son de bienestar y no de calamidad. Fíjese, hermana, que precisamente pues hace un par de días estaba hablando con una hermana, y pues ella me decía que ella le pedía algo al Señor, ¿verdad? Entonces no sé si tal vez el Señor me lo dará, decía ella. Y yo en un momento me puse en su lugar, porque yo dije la necesidad que uno como mujer quiere sentir para ser realizada, pues el tener a veces un hogar. Sí. Entonces me he puesto a pensar esto porque precisamente yo hablaba con esta hermanita y yo le decía, yo me ponía en mis pensamientos dentro de mí, yo le decía al Señor, ¿cómo es de que ella te pide algo a ti? O sea, no pide una casa lujosa, no pide un carro último, no, sino que ella pide algo para podértelo dar a ti. Y cómo es de que ella, a pesar de que tal vez no ve las cosas, ella sigue aquí y te sirve, le digo yo al Señor. Pero cómo es de que aquellas personas que quieren todo lo material no te busquen y al final terminan consiguiéndolo. Entonces ese era lo que yo tenía en mi pensamiento, y el Señor me hablaba y me decía, bueno, porque no todo lo que aparentemente se da, no todo lo doy yo, me decía él. Entonces yo decía, es cierto. Entonces yo me ponía en el lugar de esta hermanita y yo decía dentro de mi corazón, ¿cómo es realmente que uno como mujer anhela muchas cosas para sentirse realizada, al formar un hogar, al tener una familia? Y yo le decía a esa hermana, tal vez eso es el anhelo de usted, pero si el Señor se lo hubiera dado, le da ahorita lo que usted anhela, tal vez usted no le serviría al Señor como ahora le sirve. Amén, así es. Entonces todo es una preparación. No, y recuérdese que ya cuando usted tiene una familia, tiene ciertos compromisos. Así es. Entonces uno no es por nada, pero deja muchas veces de servirle al Señor por dedicarse a la familia. Amén. Así que el Señor conoce el tiempo perfecto. Así es. Y eso es lo maravilloso del Señor. Porque tal vez uno dice, el Señor tanto se tarda, se olvidó de mi petición, se olvidó de mí. Amén, así es. Pero no es así. Sino que el Señor está esperando, porque ahorita estamos en una preparación, porque vendrá el día, bueno, ya está listo y aquí te va entonces. Amén. Pero uno va a saber recibir lo que el Señor le da a cada uno. Amén. Pues vamos a seguir aquí con el tema. Nuevamente en Génesis nosotros encontramos otra situación. Dios se aparece a Jacob en Betel. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, aquí es cuando Jehová se le aparece a Jacob y él estaba en una escalera. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, pero ahorita Abraham ya tiene años. Tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Antes de seguir con esto, nosotros tenemos que recordar quién es Jacob. Yo le pregunto a usted, hermana, ¿quién es Jacob? El padre, el hijo de Isaac. ¿Y quién es Isaac? El hijo de Abraham. Ese es el hijo de la promesa. Amén. Increíblemente, primero le habló Dios al abuelo. Así es. Y ahorita le habla al nieto. Y Jacob todos sabemos que significa engañador. Aquí Jacob, esta situación se da cuando él sale de su casa, cuando toma la bendición que era para Esaú y se va. Y él viene y se queda dormido en un campo y tiene una visión, y esto es lo que pasa en la visión. Jehová estaba en una escalera y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia.
será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderán al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mira, hermana, qué impactante es esto. Bendijo al abuelo y ahorita bendice nuevamente al nieto. Sí, porque es la misma promesa que le hace el Señor a Abraham. Amén, es la misma promesa. Porque cuando viene el Señor Isaac a Abraham le dice, porque Abraham no creía. Es que es increíble, ¿verdad? El padre de la fe no creía. Es que es tan sorprendente, amados hermanos, y perdón la emoción, pero me llamaba la atención porque viene el Señor y Abraham dice, Señor, pero el único heredero de mi casa es Eliezer. Amén. Viene el Señor y le dice, no, de ti va a salir el heredero de tu casa. Y Abraham no creía porque ya era entrado en años. Pero viene el Señor y dice, bueno, vení, y los saca. Bueno, ¿puedes contar las estrellas? Le dice. Y Abraham dice, no. Bueno, ¿puedes contar la arena del mar? No. Entonces, si no puedes contar, tampoco se va a poder contar tu descendencia, porque así será. Amén. Entonces, es algo tan sorprendente porque Abraham realmente padre enaltecido, pasa a ser un padre de multitudes en Abraham. Sí. Porque el orgulloso pasa a reconocer la humildad. Entonces, ¿cómo es que Abraham, orgulloso, tuvo que en el proceso que el Señor le tuvo que dar, él aprendió a ser humilde? Porque si le hubiera dado a Isaac cuando él aún era Abraham, creo yo que Abraham en ese momento hubiera sido una piedra de tropiezo para Isaac. Por el orgullo que tenía él, eso hubiese sido sembrado en Isaac. Pero el Señor tuvo que cambiarlo para poderle dar su promesa. Amén. Incluso, pues, usted sabe de que Isaac tuvo un medio hermano. Amén. Y no se cumplió en él los planes que el Señor tenía. Exacto. Para la promesa que le había hecho. Vamos a seguir adelante. En 1 Samuel encontramos otro caso, en donde dice Samuel unge a David. Y aquí vamos a leer la nueva versión internacional y dice, de la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Vemos nosotros que era una familia bastante numerosa. 7 hijos. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿estos son todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Aquí hay algo importante, nosotros tenemos que hacer un pequeño descanso. Y miramos nosotros que Isaí, el padre de David, tenía varios hijos. Pero en este momento no está David con ellos. El profeta Samuel llega y a uno de ellos lo debe de ungir como rey. Pero ¿qué pasa? El profeta Samuel aquí se caracteriza porque era un siervo temeroso del Padre. Hacía lo que él decía. Y como todo profeta tenía que escuchar la voz de Dios. Luego dice, manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Imagínense, hermana, estaba ya la mesa servida, había llegado el profeta, los 7 hijos, pero no era ellos a los que iba dirigido esto. Entonces Isaí mandó a buscar. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David y a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Se ha hablado mucho acerca del rey David. Es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí también vemos de que a un principio no era tomado en cuenta. Él estaba en el monte. Y dice aquí claramente que estaba cuidando las ovejas y las cabras. Él tenía un trabajo bastante duro. Estaba bajo el sol, quizás hasta sin agua, aguantaba hambre,
No sabemos con exactitud, son pormenores que en algún momento no nos hemos detenido a leer. Pero es increíble cuando el Señor viene y la palabra de Dios la dice que lo más vil y menospreciado toma el Señor para sí. Vea eso, hermana, como bien decía usted, cómo es que el Señor, como bien dice nuestro pastor, ¿verdad? El Señor no vino por los sanos. Amén, ¿no? Él vino por los enfermos, porque realmente un doctor, veamos el punto de un doctor, el panorama de un doctor. ¿El doctor será que va con una persona sana? No. Él va con una persona que necesite realmente que él pueda revisar para poder lograr una sanidad en aquella persona. Amén. Pero, amados hermanos, ¿cómo es de que viene el Señor? Se los voy a poner ese punto. Nosotros, antes que nos acercáramos al Señor, éramos como ese teléfono, estábamos negros, ¿verdad? Entonces viene el Señor y dice, bueno, te voy a tomar hoy a ti y te voy a pasar a ser limpio, cristalino, porque uno pasa a ser santo, santificado a través del Señor. Pero bien decía usted, el Señor tuvo que separar lo vil de lo precioso. Amén. Entonces, pero ¿qué fue lo que separó al Señor de lo vil y lo precioso? Fuimos nosotros. Amén. El Señor nos separó de lo vil, aquello que nos contaminaba. ¿Por qué? Porque Él nos vio como perlas preciosas ante sus ojos. Pero muchas veces queremos regresar nuevamente al lugar donde el Señor nos sacó. Porque acá hablábamos acerca de David. David tenía 7 hermanos, si no estoy mal. Sí. Pero me llama la atención porque dice que pasa el primero, creo que fue Absalón. Pasa él y todo. Pero viene el Señor y Samuel le dice, bueno, este es, dijo en su corazón. Y el Señor dice, bueno, detenete. Ese no es. Bueno, pasa el otro. Ese es grande, es robusto y se ve que tiene fuerza. Él se fijó en lo físico. Amén. Y el Señor le dice, no. Pasaron y como que pasaron todos, terminaron todos de modelar enfrente de Samuel y viene Samuel y dice, ya no hay más hijos, dice, bueno, y habla con Elí y él dice, bueno, allá tengo uno, va, que está perdido por allá. Como bien decía usted, a él lo menospreciaban, pero realmente ¿por qué no estaba en la casa juntamente con los demás? Porque el trabajo de David era distinto a los de sus hermanos. Sí, amén. Porque los hermanos de David pertenecían al ejército de Saúl, mas David se dedicaba a pastorear las ovejas. Entonces viene y lo van a traer. Y me gusta mucho este pasaje porque viene Samuel y le dice a Isaí, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no venga David. Entra David y el Señor dice, levántate, este es. Yo me imagino que Samuel dijo, Señor, pero él no tiene fuerza, es muy joven. No, muy ¿sabe? pequeño quizás, muy, no, bueno, no se sabe, ¿verdad? Pero la verdad es de que muchas veces el hijo pequeño es el hijo que uno, como la familia dice, ay, pero este no, que los grandes no pudieron, el pequeño tampoco, y no es así. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que Dios estuvo en esta familia. No se menciona a la mamá, no, o a las mamás de los hijos, sí, solamente al papá. Pero una de las cosas también que es muy importante aquí es que este profeta escuchó la voz de Dios. Muchas veces nosotros creemos que tenemos que hacer algo y no escuchamos la voz de Dios. Y la voz de Dios debe estar tomada en cuenta todo el tiempo. Amén, amados hermanos. Y como bien decía usted, creo que la voz del Señor es la que mayormente uno como padre debe escuchar. Amén. ¿Por qué? Como bien decía la hermana, a veces uno dice, es que yo se ve que este no va a poder. Si el otro no pudo, este tampoco. Pero ¿cómo es, amados hermanos, que el Señor tiene que venir y cuando Él habla, Él nos hace incluso comprender la capacidad de nuestros hijos? Él nos hace ver lo que a veces como padres no vemos, pues. Amén. A veces uno se cierra y uno dice, es que yo siento que ese no funciona, pues, porque a veces hay padres que terminan diciéndole al niño, mira, vos sos un tonto, ¿va? Perdón por la expresión, pero a veces le dicen así, ¿va? Es que no podés y no podés y no podés. Pero si uno se detuviera a ver las virtudes del hijo, las virtudes, las cualidades, los talentos y los dones que el Señor depositó en él, uno puede llegar a ver a un hombre extraordinario o a una mujer extraordinaria. Pero a veces no se ve. Y yo veo acá cómo es que el Señor tuvo que hablar a Samuel,
Y yo creo que cuando Samuel unge a David, yo creo que como dice nuestro pastor, se vale la pensada. Sí, Yo amén. creo que Isaí se quedó con la boca abierta, porque tenía a sus otros hijos, pero él fue el único que el Señor levantó. No, incluso aquí en el versículo 13 dice, al estar David de pie entre sus hermanos. Quizás hasta los hermanos dijeron, pero ¿por qué este? Exacto. Podemos decir que es una situación un poco parecida a la de José. No vamos a tomar esta vez a José porque José es muy tomado en muchas predicaciones, en muchos estudios, pero sí a mí me llamó la atención que David fue el menospreciado y llegó a ser un hombre conforme al corazón del Señor. Sigamos, hermana. Amén. Aquí tenemos en el Salmo 68, en otra versión de la Biblia, en la Biblia para todos, que dice, el Señor que nos salva. En su templo santo, Dios es un padre para los huérfanos y hace justicia a las viudas. Dios le da hogar a los desamparados y libertad a los prisioneros. En cambio, los que se rebelan en su contra vivirán en el desierto. Aquí pues nosotros podemos ver que muchas veces lo más popular es que no haya papá en la familia. Hay mamá en las familias monoparentales, como les llaman, y a veces unas cuantas es el papá y los hijos por X o Y razón. Pero nosotros podemos ver esto, que Dios es un padre para los huérfanos. Amén. Y eso de Dios es un padre para los huérfanos, nosotros tenemos que tomárnoslo para sí. Porque incluso el Padre Nuestro, cuando empezamos nuestra oración, que es una oración conocida a nivel mundial, ¿qué es lo que decimos? Padre Nuestro, que estás en los cielos. Nosotros nos dirigimos a ese Padre que tenemos la fe y la confianza que está en los cielos. Y nosotros también tenemos que tenemos que saber que la palabra de Dios dice que padre y madre te dejare, con todo esto, Jehová estará contigo. Y qué bello es eso, porque prácticamente el Señor se hace cargo de uno. Amén. El Señor se hace cargo de uno de su comida, de su vestido. Y eso lo vemos en la Biblia. Dice que si Él se preocupa de las aves del campo, de los lirios, de las flores, como no se va a preocupar de uno, nosotros somos más valiosos que Él. Sí, hermana, fíjese que este punto, pues créame, realmente lo llegué a comprender bastante bien. Uh-huh. Porque en mi vida, realmente a la que tengo, entonces yo en un momento pues me afligí tanto en mi corazón. ¿Pero por qué se afligió? Porque yo miraba que no podía obtener lo que tal vez otros tenían. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué es lo que sucede? Y es precisamente, es este pasaje, pues, porque viene el Señor y Él me hablaba y me hablaba acerca de cómo es de que Él toma a sus hijos, pero cuando los toma, no solo los toma para darles solo un nombre y los desecha, sino que los toma para hacerse cargo de ellos. Y recuerdo, amados hermanos, de que pues en mi corazón pues habían tantas cosas y a veces hay anhelos en mi corazón que yo le digo, tal vez solo son entre el Señor y yo, Señor, o son pensamientos, ¿verdad? Señor, fíjate que tal vez quiero, no sé, un vaso, ¿va? Quiero un vaso, Señor. Miren, hermanos, a veces yo solo le pido al Señor, pero a mí se me olvida después qué fue lo que le pedí, o yo no lo recuerdo, pues, pero yo solo recuerdo que le hablo al Señor. Y viene el Señor y pasa el tiempo y me da lo que yo pido. Entonces yo lo he llegado a experimentar, cómo es de que la misericordia del Señor es extendida. Amén. Y esto relacionado al tema que estamos viendo es de que si yo he podido experimentar esto, ¿cuánto nomás lo va a poder experimentar mis generaciones, mi descendencia? Pero es qué tan dispuesto está mi corazón delante del Señor, porque aquí dice en su santo templo, Dios es un padre para los huérfanos. Y a veces, como bien decía usted, a veces tal vez tenemos a papá, pero no tenemos a mamá, otras veces solo tenemos mamá y no tenemos papá, o a veces tenemos a los dos, pero nos sentimos así. Pero, ¿qué pasa? Viene el Señor y dice, bueno, vení, voy a soplar en ti, te voy a dar mi amor, pero tienes que venir. Y Él nos toma. Y por eso
he sentido en mi corazón de que es muy importante de que como a veces uno como padre también puede explicarle a sus hijos que tiene un padre mayor. Amén. Y ese padre mayor es el que ellos deben buscar y pedirle, y pedirle, y pedirle, que aunque tal vez uno en sus propias fuerzas no se lo puede dar, pero el Señor se lo dará a ellos. Sí, y una de las cosas que también tenemos nosotros que saber bastante y tenemos que tener esto como una de las bases, es que Él es nuestro Padre. Amén. Y un padre le va a dar algo bueno a sus hijos, no le va a dar algo malo a sus hijos. Amén. Y incluso la palabra de Dios dice que si uno le da cosas buenas a sus hijos, uno que es terrenal le da cosas buenas a sus hijos, mayormente el Señor, que es un ser de luz, le va a dar cosas mejores a sus hijos. Así que nos preparamos, hermano. Amén. Vamos a seguir. En Gálatas 6, del 9 al 10, dice, ayudémonos unos a otros. Ahora, aquí ya nosotros vamos a venir y le damos un giro a las relaciones de familia que hemos tenido. Dice, no debemos cansarnos de hacer el bien. Y esto es algo que muchas veces se ha olvidado. Se ha olvidado en personas afuera de la iglesia y a veces adentro de la iglesia. Amén. Si nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Si no nos rendimos, perdón. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Y esto es un llamado a todos aquellos cristianos que en algún momento se han cansado. Mira, hermanos, yo creo que todos en algún momento hemos desfallecido, alguien en la misma congregación nos ha fallado, entre la familia sanguínea también nos ha fallado, y nosotros decimos ya no queremos ningún trato ni con la familia, ni con la familia en la fe. Pero el Señor nos insta a que no debemos de cansarnos porque en su tiempo vendrá una buena cosecha. Amén, hermana. Y es que, realmente uno debe llegar a comprender, amados hermanos, de que la familia, cuando hablamos de familia, no solo es sanguínea, no solo es de sangre, sino que realmente una familia también son aquellos que siguen al Señor. Amén. Bien dijo Jesús, porque cuando estuvo la multitud y él estaba predicando en una casa, si no estoy mal, vienen sus discípulos y dice, maestro, le dice, allá afuera de tu madre, tus hermanos, y viene Jesús y le dice, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces, ¿cómo es que el Señor aquí aclara y dice, bueno, mi familia no son solo ellos, mi familia son todos aquellos que siguen a mi Señor, que siguen a Dios? Y cómo es de que, amados hermanos, uno debe llegar a comprender esto. Y creo yo que es muy importante dentro de la vida de cada uno, bueno, en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque a veces hay una cierta unidad dentro de la familia, pero afuera de la familia no podemos tener una unidad con otros hermanos de la iglesia o con otros hermanos en Cristo, porque no nos sentimos que fuéramos familia. Pero cómo es que aquí viene el Señor y dice, bueno, todos realmente somos hijos delante del Señor y a todos el Señor nos trata por igual. Depende si hacemos bien o hacemos mal, Él también nos dará. Pero cómo es que viene el Señor y aquí dice, conforme a la cosecha, pues tú también vas a fructificar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de que cuando yo llego a comprender esto, no solo es para mí, sino que también es para mi hijo, para mi hija, porque tal vez la cosecha no la vamos a ver en nosotros mismos, sino en nuestra descendencia. Y fíjense, amados hermanos, de que yo miraba esto, porque realmente la familia, ¿cómo es? La familia es un huerto, en donde tal vez está dos árboles de manzanas, ¿verdad? Como podemos figurar que es mamá y papá, y hay otros retoños que van saliendo. Pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo para que los retoños salgan bien y salgan preparados y también den frutos como aquellos árboles? Estar regando, estar ahí regando el agua, prestándoles atención, viendo que al sol no les pegue, tener el cuidado de esas plantas. Amén. Pero ¿cómo es de que cuando yo no les doy agua a las plantas, cuando yo no las veo, se marchitan? O el fruto que dan tal vez no sale bien. Pero eso nos habla a nosotros, amados hermanos, de que tenemos que estar abonando y abonando y abonando en nuestra tierra,
en cada cosa que hacemos. ¿Por qué? Porque el día de mañana con nuestros hijos, nuestros nietos, ellos son los que van a tener que dar el fruto que hoy empezamos a sembrar. Pero ¿en qué estamos sembrando nosotros? ¿En el hombre? ¿En este mundo? ¿O en el Señor? Sí, eso es algo bastante importante. ¿En qué estamos sembrando? Porque recuérdense que cuando nosotros sembramos en el Señor, esperamos frutos en el Señor. Incluso en las iglesias existen varios grupos, valga la redundancia, grupo de jóvenes, grupo de damas, grupo de caballeros, y ahí ya podemos nosotros ver que hay otro tipo de relación entre ellos. No es la misma relación que hay en un servicio, quizás dominical, o en un grupo, porque en un grupo ya es más, es un círculo más íntimo. Amén. Uno conoce más a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, y va aprendiendo a saber cuáles son las necesidades. Y miren, hermanos, nosotros debemos de conocerlos no para criticarlos, sino para apoyarlos en oración. Amén. Porque recordémonos que cuando dos o más piden algo, el Señor contesta o muestra su revelación. Entonces nosotros debemos de saber todo eso. Aquí en la iglesia tenemos nosotros el grupo de hijas del rey, que es un departamento de damas, un departamento bastante bonito, un departamento muy, muy pequeño. Amén. Pero hemos aprendido a conocer las necesidades de las hermanas y eso es lo bonito, porque cuando nosotros tenemos ese tipo de situaciones, vemos que se puede orar por ellas. Así es. Y recuérdense que si un miembro se duele, todos nos dolemos con ellos. Amén. ¿Verdad? Entonces, es importante que nos acerquemos a la familia de la fe. Amén. Vamos a seguir. En Efesios 6, del 1 al 2 dice, exhortación a los hijos y a los padres. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque todo es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Muchas veces esto pues lo dejamos. Se nos olvida. Se nos olvida y no sabemos realmente que debemos honrar a nuestro papá, a nuestra mamá, y eso pues es algo que está en la palabra del Señor. Es un mandamiento con promesa. No es, ahí voy a ver si lo hago, no. Es mandamiento. Es como una orden divina. Nos guste o no nos guste, debemos hacer. Ay, sí, pero es que mi papá me cae mal. No, discúlpeme. Es un mandamiento con promesa. Amén, hermanos. Así que realmente no tenemos para decir, bueno, yo me voy a retirar, o Señor, eso no va conmigo, busca a alguien más que pueda cumplir tu mandamiento. No. Y recuérdense que no podemos decir que ella es mi ex mamá, o él es mi ex papá, o él es mi ex hijo. No, eso es una familia. Sí, porque todos terminamos siendo, realmente todos somos una familia. Aún la mamá sigue siendo mamá, tal vez aunque ya no esté, pero uno sabe que ella fue mi mamá y que yo le di algo. Y creo que es muy bueno este punto, hermana, es un mandamiento. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no hay mejor cosa. El Señor no ve tanto el sacrificio como la obediencia. Amén. La obediencia es algo primordial. Amén. Bueno, y yo creo que ya para finalizar, voy a tocar algo, es un pasaje que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque en Proverbios 31 todo el mundo sabe que habla de la mujer virtuosa. Pero aquí en este capítulo de Proverbios se integran varias cosas, fíjese, hermano. Habla de la mujer, del esposo y de los hijos. Y vamos a ver, aquí es Proverbios 31, son fragmentos, no es todo Proverbios 31. Elogio de la mujer ejemplar. Mujer ejemplar. ¿Quién dará con ella? Su valor excede a las piedras preciosas. Su esposo confía en ella de todo corazón y por ella no carece de ganancias. Siempre lo trata bien, nunca mal, todos los días de su vida. Aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a las criadas sus deberes. Cuando nieva, no teme por su familia, pues todos ellos visten ropas dobles.
Aquí usted se puede dar cuenta de, pues, es una familia. Había una parte, aquí está. Su esposo es bien conocido en la ciudad y es parte del consejo local de ancianos. Habla siempre con sabiduría y su lengua se rige por la ley del amor. Sus hijos se levantan y la llaman dichosa. También su esposo la congratula. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que está la familia completa. Pero no por eso significa que las familias que no son completas no puedan tener una bendición. Así es. Esto es uno de los capítulos donde yo veo que está en sí la familia unida. Y recordemos que una familia unida y que ora unida son mejores las respuestas del Señor. Un pueblo unido jamás será vencido. Y aquí podemos decir que un pueblo en oración, una familia unida, se contesta la oración. Fíjese, hermano. Sí, amén, hermana. Y creo yo, amados hermanos, de que es esto cierto. Tal vez ustedes dirán, es que las hermanas solo el Proverbio 31 lee. Pero ¿saben por qué, hermanas? Porque uno debe recordar constantemente la estatura que debemos llegar a alcanzar como amén. Una mujer. Sí. Por eso dice, en otra versión dice, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Es una pregunta, ¿dónde está? Exacto, porque dice, ¿dónde se va a encontrar una mujer así? Tal vez tu esposa está a la par y tú, y tal vez, hermano que me estás escuchando, tal vez tú ves que tu esposa se esfuerza, tú ves que tu esposa busca al Señor, tú ves que tu esposa, el Señor la ha ido levantando. Esa es una mujer virtuosa, aquella que busca al Señor, que se deleita en Él, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así es. Entonces yo te digo, hermano que me estás escuchando, tal vez tú dirás, pero mi esposa no es así, mi esposa le hace falta, pero eso también le enseña tanto al hombre como a la mujer a aprender a ser uno solo y aprender a unirse. Yo sé, hermano o hermana que me estás escuchando, que tal vez no es fácil, pero yo sé que con la ayuda de Dios tú vas a poder salir adelante. Pero ¿qué debemos hacer primordialmente? En el caso de nosotros las mujeres es despojarnos de nosotras mismas. Sí. Me llama la atención porque el Señor, Dios llama a Abraham, fue el primer punto que vimos, Dios Amén. llama a Abraham. Amados hermanos, tanto al hombre como a la mujer, el Señor los llamó, pero no los llamó para que ellos crezcan y se desarrollen y ya. No, el Señor los llama porque parte de la vida es llegar a ser un padre y una madre. Tal vez no puedan ustedes tener hijos, pero espirituales uno puede llegar a alcanzar. Yo te digo, es necesario que nos preparemos hoy para la carrera que el Señor nos dará. Amén. Como padres. Pero es importante, tanto tu varón como tu mujer, que busquen al Señor. Y fíjese, hermana, de que para ir concluyendo, hay un pasaje en la palabra donde dice, le hablan al hombre, dice, el que haya esposa, haya el bien. Amén. Pero también le dicen al hombre que la mujer es corona para su cabeza. Pero aquí también no solo le habla al varón, sino que también a nosotras. Porque nosotras debemos aprender a llegar a esa estatura. Que nuestro esposo, nuestro esposo, pues se deleite, que uno diga, él está convencido de que he sido la mujer que el Señor ha puesto en su camino. Y eso es algo bastante importante, porque si el esposo y las esposas también tienen una buena relación, eso va a ayudar mucho a los hijos. Amén. Porque van a ver los buenos ejemplos. Y últimamente hay mucha violencia familiar. Exacto. ¿Y por qué viene la violencia familiar? Porque se han perdido el respeto, porque no hay amor. Amén. Entonces, la verdad es que este es un tema que podríamos seguir hablando, porque solamente tocamos algunos tópicos. Pero sí, nosotros les invitamos a las personas que nos escuchan a que reflexionen en esto que les pudimos presentar el día de hoy. Amén. Y que el Señor se quede con ustedes, hermanos, y que ustedes puedan tener una familia como el Señor quiere. Una familia llena de amor, llena de misericordia. Que tengan esos frutos del Espíritu Santo, que es lo que yo creo que todos anhelamos. Que haya paz en el hogar. Porque si hay paz en el hogar, muchas cosas se componen. Aunque coman frijolitos, va a haber paz en el hogar. Y armonía, amados. Y armonía. Y eso va a traer amor.
Así que no esperemos un banquete, amados hermanos. Gocémonos hoy con los padres, con los hijos, con los esposos o esposas que el Señor nos da. Y deleitémonos en ello. Porque si hoy aprendemos a valorar lo que el Señor nos dará, entonces podremos valorar también a la familia del Señor, que también está dentro de la casa de Él. Amén. Entonces, oremos, amados hermanos, para que el Señor pueda sellar esto en sus corazones. Y de igual forma, amados hermanos, ustedes, el Señor pone esto en mi corazón. Tal vez tu mujer que me estás escuchando tienes problemas en tu familia, con tu esposo, o eres tu varón, pues puedes escribirnos el número de WhatsApp, que ese creo que está apareciendo ahorita en la pantalla, pero si no es el 502 54 74 47 79. Escríbenos y estaremos acá unidos orando por ti, por tu familia, para que el Señor obre y haga la perfecta voluntad. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, porque permitiste que pudiéramos trasladar lo que tú nos habías dado, Señor, a tu pueblo amado. Permite, Señor, que en las familias que nos están escuchando haya de ti. Que tú estés presente, Señor. Pon paz, pon amor, pon armonía, Señor, en esas casas. Haz, Señor, que los niños puedan cumplir ese mandamiento con promesa que tú dijiste, que debemos honrar padre y madre, Señor. Te pedimos por esos esposos, por esas esposas que nos escuchen, Señor. Y haz, Señor, que haya mujeres virtuosas dentro de tu congregación y que todos aquellos que nos escuchen sean edificados, Señor, con este mensaje. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Así es, mis amadas hermanas, las seguimos esperando en bellas palabras. No se lo pierdan, realmente esos son estudios para nosotras, amadas hermanas. Más que poder estar aquí compartiendo con mi hermana o más que poder aquí hablar, pues es para enseñarles a ustedes y créanme, tanto el Señor nos enseña a nosotros Amén. como nosotros a ustedes. Así que también aquellas que todavía viven aquí en la capital o viven cerca, pues les animamos a que puedan venir a las reuniones de damas. Aquí estamos ubicados en la 17 Avenida 5-62 de Zona 1, Ciudad Capital de Guatemala, para que ustedes puedan asistir los días miércoles a partir de las 6 de la tarde. Así que las esperamos, mis amadas hermanas, y les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones. Amén.